Gracias por la entrevista. Y bueno, para comentarles un poco y presentarles qué es Grufides. Grufides es un grupo de diferentes especialistas y profesionales que trabajan en el tema de defensa de derechos humanos, sobre todo vinculado a comunidades campesinas que están muy cercanas a la actividad minera. En un inicio nació como una respuesta, ¿no?, a las diferentes problemáticas que se iban presentando. O sea, Grufides no nació como una ONG ambientalista, sino que en el devenir de los casos que pasaron con la instalación de la empresa minera en la zona de Porcón, es que empezaron a especializarse algunos compañeros, socios fundadores, para que puedan ir y sobre todo ser como el vínculo, el nexo para poder trabajar los casos de vulneraciones de derechos que ellos estaban sufriendo, con la instalación sobre todo de la empresa minera Yanacocha, ¿no? ¿Y exactamente cuándo se fundó? ¿Hace cuántos años? Más o menos hace 11 años tiene fundada, ¿no? Es una ONG casi joven, ¿no? O sea Recién. que fundamentalmente para contemplar los derechos de las comunidades Sí, indígenas. en un inicio, cuando conversamos con los socios fundadores, ellos nos comentan que ellos salían de la universidad. Era un grupo de universitarios que estaban primero viendo cómo impulsar el desarrollo de Cajamarca, ¿no? Entonces, desde sus diferentes especialidades, tenían proyectos de trabajo con una de las comunidades más cercanas a Cajamarca, que era Porcón, ya que uno de los socios fundadores es el sacerdote Marco Arana, que antes en ese tiempo era párroco en la zona de Porcón. Y como párroco, ustedes saben, las comunidades, la gente siempre iba y comentaban los problemas que tenían, ¿no? Ya en esa época, eran 92 más o menos, ya se había instalado la empresa minera y sobre todo los primeros problemas que fueron atendiendo eran los problemas de tierras, De tierra, sobreventa de claro. tierra. Todavía, la percepción que tenemos es que el conflicto Conga aún es un conflicto no resuelto, ya que por parte, hemos conversado mucho con la gente que está directamente afectada o involucrada y que es más de las zonas de Selendín y de Bambamarca, y ellos nos manifiestan de que el año pasado supuestamente la empresa dijo que suspendía el proyecto, pero muchos de ellos nosotros vemos hasta ahora gente que está cuidando las lagunas, se han denominado guardianes Los de las guardianes de las lagunas. lagunas. Sí, porque todavía la empresa tiene maquinaria, tiene un campamento en la zona y está en el proceso de construcción de un dique de la laguna Chailoagún. Entonces ellos, si se dice que se ha paralizado el proyecto, entonces ¿qué Para hacen que teniendo operaciones en la zona, ¿no? Es un conflicto que todavía no se ha resuelto porque no se ha escuchado pensamos que no se ha escuchado la voz de las personas y las personas siguen en resistencia, ¿no? En una resistencia pacífica, mostrando posesión, casi una protección más física de su territorio, ¿no? es más, creo que el gobierno a través de algún ministro ha dicho que este año 2013 continuarían los proyectos. Sí, sí, más o menos en diciembre del año pasado salieron publicadas en la República 13 proyectos mineros que habían aprobado su estudio de impacto ambiental. Dentro de ellos está el proyecto Conga y otro proyecto Espinar en Cusco, que fueron los dos proyectos de conflictos más fuertes del Perú, ¿no? Por supuesto. Y otros más, ¿no? Todavía pensamos que el gobierno no está atendiendo las principales preocupaciones que tiene la población y que se está comportando más como un gobierno que está impulsando las inversiones del extranjero, no lo que la gente está queriendo, ¿no? No está atendiendo a esa llamada. Y sobre todo este asunto de la consulta previa, que es fundamental y Sí. que fue una de las banderas Sí, del gobierno, ¿no? sí, o sea, cuando Humala, el actual presidente, durante su campaña, cuando era candidato, Así es. él ofreció muchas cosas, ofreció la protección de zonas que eran muy frágiles por el tema de agua, y vino a Cajamarca, ¿no? A zonas como Bambamarca, Selendín y Cajamarca a ofrecer, ¿no?
que se iban a priorizar la decisión del pueblo, ¿no? Cuando tomó el cargo, bueno, vimos el cambio radical que tuvo, ¿no? Y no ha retornado a Cajamarca desde que hizo esa campaña, ¿no? No ha retornado. Es Han retornado sí sus representantes, bueno, ministros para los temas ya de mesas de diálogos o posibles soluciones, ¿no? Pero él no. Pero el gobierno ha argumentado de que sí está preocupado por el agua y que una muestra de ello es la construcción de los reservorios. Sí. ¿Los reservorios realmente podrían sustituir a las lagunas? Miren, uno de los principales puntos que no se ha puesto en debate es que los reservorios, si ustedes ven el plan o sea, el estudio de impacto ambiental y la programación que hizo la empresa minera, estaba contemplada la construcción de reservorios. Porque también esa agua que viene de los reservorios la empresa va a necesitar para su producción, para la producción del mineral. Lo que ahora se está vendiendo es que esos reservorios van a ser como una alternativa para ofrecer agua a la población. Pero si nosotros vemos la planificación inicial que tuvo la empresa es primero la aprobación del estudio de impacto ambiental, la aprobación social que no la tiene, la construcción de reservorios, la construcción del campamento minero y la explotación. Entonces la empresa está siguiendo, ¿no?, el curso que se había establecido desde un inicio, ¿no? Y eso es lo que la población reclama, o sea, siente que no han sido escuchados. En las noticias estaban que hace poco, por el aniversario, me parece, del inicio de la lucha por el caso Conga, fueron a las lagunas guardianes, ¿no? Estuvieron, sí, los guardianes. Estuvieron ahí y ya, ¿sí continúan todavía? Actualmente hay grupos de personas que se han establecido en la zona, ¿no? Ellos guardan como turnos, ¿no? Porque tampoco pueden dedicar eternamente a estar ahí, ¿no? Sino que ellos también desde su lógica de ronda, muchos son ronderos. Muchos son ronderos. Y ellos tienen esa función, ¿no?, de ir un tiempo y ir suplantándose, ¿no? Es una estrategia de la misma gente, ¿no? Correcto. Pasando a otro punto, que también es preocupante para todos desde el punto de vista de la libre expresión, de los derechos humanos, el ejercicio de principios fundamentales de la persona humana y de los grupos sociales. Tenemos entendido que varios miembros de Crufides en distintos momentos, en varios años, han sufrido persecución. Editó un video muy revelador, Operación Diablos. Sí, la organización y demás líderes ambientales han recibido persecuciones por parte durante la investigación que hubo, se evidenciaba o había como serios nexos que vinculaban a la seguridad de la empresa minera, quién estaba posiblemente detrás, ¿no?, de estas persecuciones. No solamente miembros de Crufides, sino también a otros líderes ambientales, como presidentes de Frente de Defensa, presidentes de rondas campesinas, que son los que están más en este tema de defensa de territorio o como proponiendo otro sistema de desarrollo, ¿no? Lo que se evidenció con el operativo Diablo fue parte de las estrategias que hubo durante el régimen de Alberto Fujimori, ¿no?, que cuando cayó, cuando desaparecieron, muchos de los aparatos del servicio de inteligencia y personas que trabajaban para el servicio de inteligencia, posiblemente empezaron a poner como empresas de seguridad privada. Hace poco se ha tenido también algunos eventos e incidentes, ¿no?, como la perpetración de la entrada a la casa de las abogadas, como es la doctora Mirta Vázquez, en donde se hizo la denuncia, pero la policía no ha podido detectar quiénes han sido las personas que han podido ingresar, ¿no?, a su domicilio. Lo raro es que eso ha ocurrido el año pasado, en noviembre del año pasado, y lo raro es que rompieron las lunas de su casa, movieron un poco las cosas de su sala, pero no se llevaron nada. Entonces, expertos
que amigos nos dijeron que eso era más como una señal de amedrentamiento, ¿no? Intimidación. Intimidación hacia ella. ¿Por qué hacia ella? Porque ella está llevando casos de defensas, ¿no? Porque durante el año pasado y anteriormente, la oficina está llevando casos sobre todo de denuncias que se le han hecho por parte del Estado a líderes durante las protestas, ¿no? En defensa de sus derechos. Dirigentes. Sí, y Perú está pasando por una etapa de criminalización de la protesta, ¿no? Se tienen varios decretos legislativos aprobados ya desde el gobierno de Toledo y Alan García. ¿Del actual gobierno? Sí, de gobierno desde Toledo, Alan García Fujimori decretos. Y últimamente Humala, en donde ¿cómo se podría decir? Donde se hacen más severas las penas a personas que salen a protestar, siendo que la protesta es un derecho, ¿no? De lo que se llama la criminalización de la protesta. Por ejemplo, tenemos casos en donde el último año se habían detenido a muchos líderes ambientales y se aprobó un decreto en donde se cambiaban la zona de la jurisdicción, ¿no? En donde se deberían de llevar los casos procesales. Por ejemplo, ya no, muchos eran citados ya no en Cajamarca, sino los habían llevado a Chiclayo. Muchos de ellos no tienen recursos, que pueden ¿no? ser, claro, no tienen recursos, pueden estar ser de Bambamarca, tienen que venir Cajamarca, estar en Chiclayo. Es un costo, ¿no? Es un costo, ¿no? Entonces, últimamente ya se ha archivado una denuncia que se le había hecho a Gregorio Santos, sí. a Milton Sánchez, que es presidente del PIC, del Frente de Defensa de Bambamarca, y también Marco Arana. Y creemos que solamente son como denuncias para hacer también un poco perder el tiempo, ¿no? O sea, leyes o acciones que están haciendo a diferentes personas claves de movimientos que están denunciándolos, intimidándolos, y también como lo que sucedió con Marco Arana durante su detención del año pasado, que fue una detención arbitraria, pero que conversando con las personas era una acción de intimidación, ¿no? Porque decían, si lo han golpeado y lo han detenido de la manera en que lo han hecho, ¿qué pueden hacer con nosotros, ¿no? Y estando en la ciudad, ustedes se pueden imaginar lo que pasa en una comunidad donde no hay muchas cámaras o registros que se puede evidenciar lo que sucede ahí, ¿no?